publicaciones, una de ellas al momento.com, que está cumpliendo 12 años. Y Alfredo Pacheco. 12 años se está cumpliendo al momento de manera muy exitosa, siendo uno de los digitales más leídos que hay en la República Dominicana. Bueno, felicitaciones a Saúl por el momento, pero una felicitación muy especial a Alfredo Pacheco, uno de los grandes líderes del Partido Revolucionario Moderno y líder de la capital. Que lamentablemente es de los diputados de la Fuerza Aérea. ¿Cómo así? De los que están en el aire. No, él no está en el aire porque, Julio, de los candidatos a diputados, de los candidatos a diputados que el PRM tiene en el aire, que no sabe cómo lo va a poner en la boleta. En mayo, Luis Abinader será electo presidente de la República. Él tiene que esperar que Luis gane, porque no va a poder ser candidato. Sí, Pacheco va en la lo ya lo confirmó la próxima senadora aquí. Yo quiero darle un abrazo, Pacheco, desde aquí, donde quiera que esté. Si vio a Alfredo Pacheco, dígale que desde el sol de la mañana le enviamos un fuerte abrazo. Nuestro saludo a Pacheco, y lamentando que después de haber sido un presidente histórico de la Cámara de Diputados, un líder como Pacheco, esté en esa situación que en estos momentos no tiene una candidatura en el aire. Es de la Fuerza Aérea. En el aire tiene una candidatura en el PRM, pero en el aire. Julio, pero hay mucha gente en esa situación. Pero entre ellas está Pacheco. Bueno, hay mucha gente de varios partidos en esa situación. En el aire está Pacheco. No está en la Fuerza Aérea. Habla contigo, Pacheco. Ya Eury y Julio crearon un partido ahora. El partido de los aéreos. Bueno, señores. Bueno, de esta te convence Pacheco. Con nosotros está Joel Santos, que es el coordinador del gabinete turístico de la candidatura de Luis Abinader. Él viene a presentarnos pues el proyecto al que se ha referido el candidato Luis Abinader en términos turísticos. Antes, Joel, quería preguntarte, porque asumiste la presidencia interina de la Comisión de Bolsa de Valores. Entonces quisiéramos saber si permaneces en esa función aún. Sí, buenos días primero. La verdad que un placer estar de regreso en este programa que siempre me ha dado pues una gran acogida y pues me ha permitido en diferentes actividades en las que he participado, pues siempre se han escuchado mis propuestas, comentarios, etcétera. Bueno, para responder tu primera pregunta, la Bolsa de Valores, el Consejo de la Bolsa de Valores tiene un presidente que es el señor Freddy Domínguez. Yo lo asumí de manera interina en aquel momento, como parte del Consejo, como un proceso de transición ante la renuncia del presidente anterior. Pero luego se celebró una asamblea y la Bolsa de Valores eligió al señor Freddy Domínguez, una persona muy conocida, un ejecutivo del grupo Codetel Claro de muchos años, con mucha experiencia. Pues ese es el actual presidente de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Y antes también de entrar ahora en esta propuesta de turismo de Luis Abinader, las declaraciones que ha dado el expresidente Bill Clinton, recomendándole a los golfistas de todas partes del mundo venir a este paraíso donde se puede jugar con mucha seguridad y con confort. Creo que son unas declaraciones muy acertadas. La República Dominicana, con más de 30 campos de golf, realmente es una gran alternativa para lo que es el turista que le interese tener un juego de alto nivel y disfrutar pues de las bellezas que la República Dominicana pues puede ofrecer. Y además de destacar los atractivos en los campos de golf, en esta ocasión él estuvo en Río San Juan, creo, y dijo que no había estado ahí. Mientras él estaba allá, su esposa Hillary estaba en el Centro León viendo la exposición Ser Oscar de la Renta. Y ambos destacaban cuán seguro era este país. Es correcto, y es una muestra de que este país tiene todo el potencial y es parte de la estrategia del PRM y del candidato Luis Abinader en términos turísticos, de continuar un proceso de diversificación de nuestra industria turística, que tenemos mucho más que sol y playa. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué diferente? Bueno. ¿Qué de lo que no se haya hecho? Porque hasta el momento se presentan logros importantes en la industria turística. Bueno, la realidad es que hay que comenzar diciendo el hecho de que la propuesta es una propuesta propositiva, una propuesta que persigue fortalecer esta industria que es tan importante para nuestra economía. Hay dos elementos claves antes de comenzar a enumerar algunas propuestas
que tienen que ver con el aspecto, vamos a decir, formal, y es el crecimiento de un 7% de ingresos de divisas por el sector turístico anual durante los próximos 4 años, y que verdaderamente hay una importante creación de empleos en el sector, unos 100,000 empleos en los próximos 4 años. Hay que mencionar que esta propuesta turística del candidato Luis Abinader guarda una relación muy estrecha con todas las políticas públicas que se están trabajando. Yo creo que esa es una primera novedad. El sector turístico está... Antes de seguir desarrollando eso, podemos partir de la base con que contamos. O sea, si vamos a ofrecer algo en una industria, debo reconocer qué se ha logrado hasta el momento y las fallas, para saber a partir de qué. ¿Ustedes reconocen el trabajo hecho hasta el momento en la industria turística y cuáles son las debilidades? Para saber de dónde partirían en caso de llegar a Palacio en agosto. Bueno, lo que pasa es que si me detengo a hacer un análisis exhaustivo del pasado, pues las propuestas se me van a quedar. Pero brevemente. Pero no hay duda de que el sector turístico dominicano ha tenido muchas luces. Y también hay que reconocer que el sector turístico dominicano tiene importantes oportunidades. En las propuestas, pues se quedan reflejadas ambas situaciones. Es decir, hay políticas de continuidad, porque la verdad es que para usted hacer políticas públicas y mirar cualquier sector desde el punto de vista de desarrollo, usted tiene que pensar en algunas políticas de continuidad, y hay nuevas iniciativas que combinadas pues pueden presentar una nueva visión de un sector turístico integral. Y con eso quiero comenzar con una de las primeras propuestas, que es la central, que es implementar un plan integral de turismo para todos los polos del país. Es decir, que se haga un trabajo, que se determine la vocación turística de cada polo desde el punto de vista estratégico, y que haya un plan de ordenamiento de cada polo turístico. Eso es una tarea pendiente que el sector necesita. El sector ha venido creciendo durante muchos años y necesita planes de ordenamiento por polo con una vocación clara. Y ahí hay una gran oportunidad. Ahora bien, ¿qué nos pasa desde el punto de vista turístico? El sector turístico se debe analizar desde el equilibrio de 3 variables. La oferta turística, la demanda por parte de los clientes y la disponibilidad aérea. Creo que el crecimiento a nivel de las habitaciones ha sido importante en los últimos años, pero ahora nos hace falta trabajar todo lo que tiene que ver con la demanda y lo que tiene que ver con la disponibilidad aérea, sin dejar de lado la inversión, para que el equilibrio de las 3 variables pues mantenga una armonía en el sector. Nosotros durante los últimos 2 años hemos tenido una reducción en nuestra ocupación hotelera, lo cual es algo que tenemos que poner atención. ¿Y cómo se trabaja en esos temas? Un primer elemento es el fideicomiso de promoción. La promoción turística necesita ser trabajada desde diferentes ángulos y de una manera más integrada entre el sector público y el sector privado, que aporten fondos en un fideicomiso que permita que haya una especie de consejo que tome las decisiones y pueda verdaderamente dirigir la estrategia tomando en cuenta todos los elementos de cada sector. En cuanto a la política aérea, tiene que haber un esfuerzo para que se incremente el número de líneas aéreas que vienen hacia la República Dominicana para mantener ese equilibrio. Hay algunos destinos que no es que no haya falta, que no haya demanda, sino que ha habido problemas de disponibilidad aérea por problemas que han tenido esas líneas desde el punto de vista económico. Entonces, hay que trabajar en una estrategia para incrementar la cantidad de líneas aéreas que visitan a la República Dominicana, incluyendo que inversionistas privados pues desarrollen una línea aérea dominicana. También está, desde el punto de vista de política aérea, el tema del pre-clearance, que es el acuerdo que puede permitir que la República Dominicana o aeropuertos de República Dominicana accedan o vengan los turistas de Estados Unidos prácticamente como si fuese
un aeropuerto local. Ese es el modelo que se está previsto o que se está ejecutando en Punta Cana. Exactamente, pero ustedes aspiran a extenderlo de un fallo del Tribunal Constitucional. Exactamente. Correcto. Todavía no se está aplicando. Ustedes lo que aspiran es a extenderlo a todos los aeropuertos. Que se aplique, porque no eso es una propuesta. No, pero discúlpame, no se está aplicando porque falta una consideración del Tribunal Constitucional. Y eso escapa, entiendo yo, a cualquier gobierno. Entonces, en caso de que el Constitucional favorezca que se aplique en el país, ustedes lo que aspiran es a extenderlo a todos los aeropuertos. Lo primero es hacer los esfuerzos para que el Tribunal Constitucional apruebe el primer aeropuerto y luego extenderlo a los demás aeropuertos del país, porque nos da... Pero es que no depende de nosotros solo, sí, depende también de los Estados Unidos. No, pero se hace la gestión. Para Punta Cana, para los demás. No se hace la gestión. No, para el país, es igual, lo aprobó para el país. Para Punta Cana, pero se hace la gestión. Por el Tribunal Constitucional, es decir, el escollo lo tenemos nosotros aquí. Y nos estamos negando el acceso a más de 200 aeropuertos comerciales en Estados Unidos. Eso cambia completamente el panorama de disponibilidad aérea desde los Estados Unidos. Pero mi pregunta es, en el caso de Punta Cana, no depende ¿de qué depende? Del Tribunal Constitucional para aplicar. Así es. Entonces, en el resto del aeropuerto, de lo que yo no estoy clara es si depende de nosotros, de los Estados Unidos, porque tenía entendido que los Estados Unidos lo había permitido por las condiciones del aeropuerto de Punta Cana, pero no sé si los demás aeropuertos ofrecen la seguridad para aplicar esto también. Para los demás aeropuertos, pues pueden generar esas facilidades sin el mayor tipo de problema. Nuestros aeropuertos son bastante seguros y lo que necesitamos es romper ese primer escollo que está lamentablemente generado a lo interno. Se han tenido diferentes discusiones con el tribunal, el mismo sector privado ha participado de manera activa en este sentido, pero las autoridades deben generar todo el apoyo para que esto suceda. Otra propuesta muy importante es el desarrollo de 3,000 habitaciones en la zona turística de Pedernales, para convertir el suroeste en un modelo turístico. Yo creo que el suroeste tiene la oportunidad de generar o adquirir todas las experiencias que tienen todos nuestros polos turísticos. Cuando digo experiencia, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Alguna característica en particular de esas habitaciones propuestas para el sur? El sur tiene dos elementos importantes: la capacidad de generar un modelo de baja densidad, y segundo, tiene la posibilidad de generar un modelo basado en atractivos ecoturísticos, porque alrededor de todo el sur del país, del suroeste del país, hay importantes atractivos para los turistas que tienen las mismas características de las zonas más visitadas en el este. Por ejemplo, todo lo que es la zona de Pelempito, todo lo que es la parte del lago Enriquillo, de la laguna de Oviedo, de Valle de las Águilas. Si seguimos, pues, pero la verdad es que existe una gran posibilidad de desarrollarlo a través de esos atractivos. Pero lo importante es que se puede desarrollar una infraestructura de clase mundial que permita entonces que el sector privado invierta en lo que es el entorno. Lo interesante es que ese modelo sur se hizo en algún momento en el país. Playa Dorada es un ejemplo inicial de lo que es una infraestructura planificada. El doctor Balaguer hizo eso, que eventualmente pues se convirtió en un modelo turístico. Y eso es para mencionar una de las oportunidades. Pero lo que puede hacer el suroeste desde el principio es evitar el arrabal, tener las infraestructuras desde el punto de vista de agua potable, de plantas de tratamiento y una serie de elementos que nos hagan un destino mundial. ¿Se ha identificado la fuente de financiamiento para ese proyecto, por ejemplo, en Pedernales? Sí, miren, a nivel general, y ahora que hablábamos ahorita de que fui presidente de la Bolsa de Valores, sí, yo debo decir lo siguiente: el mundo ha cambiado y el país ha cambiado en muchos sentidos. Ahora mismo existe la oportunidad de, a través de alianzas público-privadas, de concesiones y de productos que puede desarrollar los fondos de inversión en el mercado de valores, de financiar gran parte de las actividades. Obviamente hay algunos de los temas que va a tener que financiarlo el Estado, pero son la menos, para decir. Claramente la continuación de la ciudad colonial lo debe financiar el Estado.
el centro de convenciones de la ciudad de Santo Domingo también, aunque lo opera el sector privado. Pero todos estos proyectos, la infraestructura se puede desarrollar y puede luego ser entregada a sus actores que lo pueden administrar y lo pueden adquirir. ¿Por qué? Porque donde usted tiene la posibilidad de generar un activo, usted tiene la posibilidad de hacer un producto de mercado que pueda perfectamente financiar estas operaciones. Yo creo que la oportunidad del mercado de valor en la República Dominicana ha sido subestimado en cuanto a su potencialidad de financiar obras de infraestructura bien trabajada y de financiar también el desarrollo para el país. Y el sector turístico pues no es una excepción en este sentido. Joel, ¿tienen ustedes alguna evaluación o posibilidad de desarrollar o criterios planteados ahí con China y el turismo chino? Mira, obviamente, y lo he hablado antes, el turismo chino es un turismo potencial para la República Dominicana, sin lugar a dudas. Requiere de características particulares y sin lugar a dudas el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo está muy ligado a este sentido. ¿Por qué? Porque el turista chino no necesariamente es un turista de sol y playa. Es decir, nos obliga a generar una estrategia de diversificación más allá del sol y playa para poder atraer el turista chino. El turista chino lo que le gusta es, hay que comenzar diciéndole, el casino. Y la ciudad de Santo Domingo y la ciudad de Santiago tienen casino. Sí. Al turista chino lo que le gusta es las compras. Y una de las propuestas que está dentro de la propuesta de Luis Abinader es la de otorgar facilidades para la devolución del ITEVIS para las compras, que es una costumbre. Hay un proyecto de ley, creo. En muchos países. Casi todos los países. De hecho, hay un estudio económico que refleja claramente que existe un retorno económico importante para el país en desarrollar el turismo de compras. El turista chino, lo que le gusta es el aire limpio. Nosotros tenemos mucho aire limpio. Y eso es una particularidad que nosotros no le damos importancia. Pero definitivamente ahí también hay una gran posibilidad. Desarrollar un destino, o no más que un destino, desarrollar un turismo emisivo toma tiempo. No es de la noche a la mañana, pero es alcanzable. Nosotros hace muchos años... Cuando hablas de emisivo, ¿a qué te refieres? Es decir, un destino de un país hacia la República Dominicana. Okay. En este caso, nosotros hace 20 años entendíamos que el mercado ruso no era un destino para la República Dominicana. Hoy día, la República Dominicana recibe o ha recibido más de 200,000 rusos al año. Por lo tanto, nosotros no es que vamos a vivir de los chinos, pero definitivamente podemos generar una nueva oportunidad para un nuevo mercado emergente en este caso. Sí, yo en la propuesta de agua que presentó el licenciado Luis Abinader, la propuesta del Plan Nacional de Agua, contemplaba la construcción de un acueducto y un sistema de alcantarillado para la región este, en la zona turística. El tema de sostenibilidad y desarrollo, ¿cómo lo plantean ustedes en este plan? Hay diferentes aspectos en la propuesta. Claramente existen mecanismos en los destinos turísticos, mecanismos de mercado para poder desarrollar los acueductos y las plantas de tratamiento. ¿Por qué? Porque los hoteles de la zona, particularmente, tú hablabas del este, y cuando hablamos del este, no solamente debemos hablar de Punta Cana, Bávaro y ahora Miches, sino que también debemos hablar de Valladolid. Son zonas donde hay importantes hoteles que tienen la capacidad de pagar sus cuentas, y con estas cuentas se puede crear un mecanismo de mercado que permita financiar estas obras. Por lo tanto, claramente se pueden generar fideicomisos que puedan ser financiados a través de los fondos de pensiones, que hay una cantidad importante de recursos, que puedan desarrollar estos productos y a su vez tener
tener los ingresos que pagan los hoteles, el retorno para pagar estas obras. Lo mismo se puede hacer en la ciudad colonial con parqueos. El desarrollo de parqueos también es un mecanismo, mediante mecanismos de mercado también pueden ser financiados, para mencionar otro aspecto. Bueno, hablé de plantas de tratamiento. Es decir, que el desarrollo puede definitivamente venir por esa vía. ¿Les preocupa a ustedes si tienen alguna propuesta con relación a reglas para el transporte en zonas turísticas? Ejemplo, en la zona este. Accidentes recurrentes. Y nunca tenemos los informes de si se le había hecho el chequeo al vehículo, si el conductor estaba libre de consumo de drogas, de consumo de alcohol, todo eso. El accidente más reciente entre un vehículo de la empresa Monumental que llevaba cerca de 40 turistas rusos, y aún estamos en espera del informe de la forense, técnico forense. ¿Tienen ¿A ustedes les preocupa eso y tienen alguna propuesta? Dos temas dos propuestas alrededor de este punto. Lo primero es que toda la normativa que tiene que ver con el Ministerio de Turismo y que tiene que ver con el turismo en realidad, en total, debe ser revisado para que pueda haber una armonía. No se trata de crear una cantidad de normas que no se apliquen. Es una cantidad de normas moderadas, pero que tengan que ser aplicadas. Y eso no solamente tiene que ver con el transporte, también hay un tema de lo que es los vendedores de la playa, para mencionar algo. Hay un sinnúmero de temas que tienen que ser trabajados a través de la normativa. Y lo segundo, hay una propuesta integral de transporte para el país que va a ser presentado próximamente, que incluye las zonas turísticas, pero estamos totalmente de acuerdo. Y cuando hablamos de transporte, no referirnos nada más al transporte de turistas, sino que tenemos que incluir el transporte de empleados, que es el más común de todos. El de los turistas es importante porque si queremos desarrollar un turismo integral en la zona este, que incluya zonas que no son teóricamente turísticas, como Atomayor, como el Ceibo, porque hay una cantidad de excursiones importantes. Tenemos que trabajar ese tipo de transporte, pero también el transporte de empleados, que todos los días en esa zona se mueve desde Higüey hacia todos los destinos turísticos del país. O sea que en política no ocurre nada por casualidad. Y estos políticos nuestros que están ahora tan bien asesorados, cuando se mueven porque las asesorías han recomendado, vamos a hacer esto en estos momentos. Entonces, esto es el momento de unas elecciones municipales que están a un mes y 3 días de las elecciones municipales. Y escuchaba ayer al presidente Leonel Fernández con propuestas, y escucho a Luis Abinader con un conjunto de propuestas en un escenario donde previamente hay unas elecciones municipales. Entonces, esto quiere decir que sus asesores le han dicho que se coloquen al margen de las elecciones municipales para continuar con su posicionamiento, es decir, que se desvinculen un poco de los resultados de las elecciones municipales y que sigan proyectando sus propuestas presidenciales. Esto es así. ¿Y por qué? Bueno, claramente mi posición tiene más que ver con el sector turístico, pero yo lo que veo es que no pueden ser separadas. Y sobre todo en el sector turístico. Cuando hablamos del sector turístico, nosotros tenemos que incluir obligatoriamente todo lo que tiene que ver con los ayuntamientos del país. De hecho, las propuestas están muy vinculadas a todos los planes. Porque esto la idea que da, bueno, lo que estamos vendiendo realmente es una propuesta presidencial. Lo que pasa en los ayuntamientos, bueno, pasa, pero nosotros lo que estamos vendiendo es un proyecto presidencial. Eso es por si la Moca los resultados. El PRM va a ganar la mayoría de los ayuntamientos. Eso es como si los resultados. Eso es como si ya se le estuviera sacando un poquito el cuerpo
a los resultados municipales. Yo creo que no ocurre nada por casualidad. Yo creo que esto se trata... un proyecto presidencial, es un proyecto presidencial donde deben manejarse políticas públicas en diferentes sectores que no se hacen en 2 meses, hay un equipo. Pero cada cosa tiene su etapa, ¿verdad? Y hay un gabinete que está trabajando en el desarrollo de políticas públicas desde hace más de 2 años, 3 años, para ver qué le oferta al pueblo dominicano para una candidatura presidencial. Haciendo un diagnóstico sobre no tiene nada y lo que necesita. Ahora hay varios entrevistados aquí ahora. Están todos boca arriba. Y las propuestas de los ayuntamientos, las propuestas de los cabildos que presentaron y depositaron, están estrechamente ligadas a las propuestas desde el punto del sector turístico. De hecho, las informaciones y los trabajos que se han realizado desde el gabinete han sido debidamente pasadas y discutidas con muchos de los candidatos de los destinos turísticos. Obviamente yo estoy hablando sobre esta propuesta de manera concreta y hay una integración total desde este punto de vista. Hay dos propuestas que sé que están en el plan, tienen que ver con parques temáticos y tienen que ver con puertos, un puerto en Barahona y uno en Manzanillo. Esas iniciativas ustedes la proyectan en complicidad con el sector privado. Complicidad no, digamos en complicidad, ¿no? Bueno, cuando hablo de complicidad... No, pero vamos a cambiar el término. O sea, no estoy hablando de... Tú puedes ser cómplice para buenas cosas. En colaboración. Se escucha mejor Cambiamos colaboración. el término en colaboración. Quizás que el sector privado haga el mayor aporte y el sector gobierno pues se comprometa con un tema de estímulo. Totalmente, Aníbal. El centro de la estrategia es que el gobierno en su mayor parte es un facilitador, es un planificador. Le toca al sector privado desde el punto de vista central hacer las inversiones. Son un gran centro de casinos en Pedernales, por ejemplo, para los chinos. No, porque... Parecido a Las Vegas. Por eso hablaba del plan integral de desarrollo inicialmente. Cada zona turística tiene su particularidad. Y los planes no se hacen a nivel general. Santo Domingo tiene sus características. La zona este del país tiene sus características. Samaná tiene su potencial. Puerto Plata, que hay un plan para relanzar Puerto Plata, tiene características también concretas. Y de eso se trata, de crear un destino diversificado, pero al mismo tiempo que pueda presentar una oferta única, ordenada de la República Dominicana como destino completo turístico. De eso se trata la unificación de la planificación con también las políticas públicas que puedan hacer del turismo un generador de empleos y un generador de divisas. Pero me mencionaste estos dos aspectos. Es con el sector privado. Claramente las inversiones en parques temáticos que obviamente hay zonas que si se está hablando de un parque temático al estilo Disney o estilo Universal, está claro de que la zona este del país es la que tiene la mayor potencialidad por el número de visitantes y la calidad de los visitantes que le visitan. No quiere decir que otras zonas tengan la posibilidad de desarrollar parques temáticos de otras características. Pero en otras etapas probablemente. Pero obviamente todo viene a su tiempo. En cuanto a los puertos, claramente también son inversiones del sector privado, pero el Estado tiene que dar todas las facilidades para que eso suceda. Y no son China puertos, está interesada en Montecristi, ha dicho. Sí, y no son puertos con las mismas características tampoco. Por ejemplo, la de Barahona, si bien se quiere que sea turístico, está muy atado a un proyecto de invernaderos en la zona de San Juan, por ejemplo. Es decir, cada propuesta está muy atada no solamente al sentido turístico, sino una estrategia integral. Sí. Me llama mucho la atención y quiero que quede aclarado, Joel, este tema, porque han mencionado recurrentemente el tema de las concesiones que van a hacer conjuntamente con el sector privado. Y es bueno aclarar el compromiso que se tiene desde el gabinete del sector turístico, porque hemos visto actores involucrados en posiciones políticas en el presente gobierno que desarrollan proyectos turísticos con financiamiento del Banco del Estado Dominicano. En cualquier país del mundo eso fuera una aberración. Usted como ministro no puede coger un financiamiento para hacer un proyecto personal y privado. ¿Cuál es el compromiso de ustedes desarrollando desde el punto de vista de la transparencia y el financiamiento? ¿Veremos ministros involucrados en estas concesiones porque a eso se ha desarrollado su vida privada? No, está claramente que no es la intención.
De hecho, cuando hablamos de participación de mercado de valores, cuando hablamos de transparencia, la estrategia es de crear mucho más transparencia en lo que se refiere al desarrollo del sector. Y para que los mecanismos de mercado funcionen, y yo quiero ser enfático en esto, tiene que ser sobre la base de transparencia, porque si no, usted no lo va a poder hacer. Así es. No estamos hablando de un financiamiento de un banco del Estado, ni mucho menos. Son mecanismos de mercado donde las personas que toman las decisiones del financiamiento lo van a hacer sobre la base de principios de mercado. Ahí no hay amigos, ahí no hay nada. Se trata de que los proyectos tienen que ser debidamente concebidos y tienen que tener la potencialidad por sí mismos de sostenerse. Nadie te va a financiar algo que esté realizado sobre la base de baja transparencia. Y eso es una tendencia no solamente en República Dominicana de que verá suceder, sino es una tendencia mundial que ya ustedes conocen por todas las discusiones que se vienen dando en este sentido. No me deben quedar de lado algunas propuestas que tienen que ver con la gente, con los recursos humanos que son tan importantes. Y por eso se habla de una alianza estratégica con el Infotep para desarrollar todas las actitudes que requieren los empleados del sector turístico, pero no solamente los empleados del sector turístico, sino las personas que tienen que ver con los ayuntamientos, porque tiene que haber una relación estrecha entre los ayuntamientos y el desarrollo turístico. Lamentablemente, y hay que reconocerlo, muchos de nuestros ayuntamientos turísticos no tienen la preparación que se requiere para que el sector turístico se desarrolle en esos lugares. Tiene que haber una alianza estratégica, tiene que haber una conexión en este sentido. También hay una propuesta de incluir en coordinación con el Ministerio de Educación las materias turísticas o una materia turística en los primeros años de formación de los niños dominicanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que vivimos del turismo. Cuando el turismo lo atamos desde el punto de vista directo o indirecto, estamos hablando que más del 20% del Producto Interno Bruto de alguna manera tiene que ver con el sector turístico en la República Dominicana. Y necesitamos que nuestros niños desde el principio, cuando hablamos de formación, entiendan que este es un país turístico, sepan, y turístico no es nada más que sepan cómo funciona un hotel, es geografía, es un sentido de que todo el dominicano va a servir, de que todos somos un guía. Las normas de comportamiento, todo un conjunto que verdaderamente haga de la República Dominicana desde su origen un verdadero país. ¿Alguna propuesta para cuidar a las comunidades alrededor de los polos turísticos? ¿Qué pasa? Llega un turista que quiere drogas y alrededor de los polos se desarrolla el negocio de las drogas. Llega un turista que quiere un trabajo sexual de niños y se desarrolla el trabajo sexual infantil. Incluso un alcalde en Sosúa dijo hace 2 o 3 años que si se prohibía la prostitución infantil en esa comunidad, el turismo desaparecía. Entonces, ¿les preocupa a ustedes el tema? De hecho, se han hecho acuerdos entre Conani, por ejemplo, y representantes de la industria turística para evitar esto, pero... Estamos de acuerdo, hay que fortalecer toda la fiscalía alrededor de los destinos turísticos. Hay un ejemplo que es comenzar con un plan concreto en la zona este del país. Disiento bastante del comentario que pudo haber hecho una persona en ese sentido, porque el turismo en la República Dominicana es un turismo familiar, en su gran mayoría. Claro, tenemos 6,5 millones de visitantes. Obviamente se dan situaciones y hay zonas que hay que trabajar. De hecho, la recomendación es trabajar mucho más de lleno con instituciones como el UNICEF para proteger inclusive a los niños y buscar la manera de castigar cualquier... Señores, la defensa de nuestra imagen como destino turístico en todos los sentidos. Estamos hablando de esos aspectos, pero también estamos hablando de aspectos ambientales, donde hay un proyecto importante también que tiene que ver con la regeneración de las playas, el manejo del sargazo, reproducción de corales, para mencionar algunos. De eso dependerá el futuro del turismo en la República Dominicana y por ende, quiero atarlo, el futuro de la República Dominicana como finalizamos. La Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, el presidente ha estado aquí en varias oportunidades y ha hablado de la importancia del idioma inglés como el idioma de los negocios, del turismo para el país, y ha planteado que dentro del tema de
la educación inicial se plantee que cuando un niño termine la educación básica tenga el inglés como segundo idioma. Esa propuesta, ¿qué le parece a ustedes como diseñadores de políticas públicas? Totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de crear la vocación turística de los primeros años, pues el inglés como segundo idioma es fundamental. Una de las ventajas que tiene un destino como Jamaica, el cual nosotros le llevamos una gran ventaja, pero hay que reconocer dónde nos llevan a nosotros. Y es que tienen el inglés, aunque un inglés muy particular, pero tienen el inglés como primer lengua básica. Sí. Y eso es un importante atractivo para el mercado norteamericano. Para el mercado norteamericano de calidad. Es decir, incluso los chinos hablan inglés. Es decir, que si nosotros queremos seguir elevando la calidad del turismo en el país, definitivamente el inglés como segundo idioma juega un papel fundamental. No quiero dejar de mencionar... Ministro de Turismo, Joel. Bueno, él estaba en el gabinete. No vendamos la carne antes de tener la vaca. Oye, no vendamos la carne antes de tener la vaca. Vamos a trabajar eso. Julio es el que está haciendo un gabinete ahí. ¿Cuál es el gabinete, Julio? Por primera vez me gustó una idea de Luis Abinader. Que vamos a traer a Disney World para acá. Eso es verdad que lo pareció. Eso te va a ahorrar muchos pasajes. Hay una estrategia. Te va a ahorrar pasajes. Hay una la economía de esta Eury termina apoyando a Luis Abinader. La economía de Eury se va a fortalecer. Se va a ahorrar los pasajes. Bueno, pero no quiero dejar de mencionar que hay estrategia concreta desde el punto de vista del turismo gastronómico, lo cual es un gran potencial para la República Dominicana. Solamente mencionar como ejemplo que España, que lo he venido trabajando durante muchos años, y la ciudad de Lima. Pero el caso particular de España, el 15% de los visitantes a España lo hacen como primera razón por la parte que tienen restaurantes de clase mundial. La estrategia del proyecto envuelve dar todas las facilidades para que la República Dominicana adquiera un primer restaurante de estrella Michelin en el país. Eso es un primer paso. Y están en eso, desde ahora. Se está trabajando el plan. Pero para poder ejecutarlo, como le dije a alguien el otro día, tienen que pasar a ver qué privilegiado será ese. Bueno, pues muchas gracias. Y el turismo de salud tampoco se nos debe quedar de lado, lo cual también es un importante y un subsector que puede traer grandes beneficios a la República Dominicana con las debidas certificaciones. Sí, ya se está trabajando. Pero hay que regularlo. Bueno, muchas gracias futuro ministro de Turismo, Joel Santos. Bueno, tendría que hacer una sugerencia porque cuando el gobierno, no en estas elecciones anteriores, sino en la que se enfrentaron 2012. Hipólito y Danilo, 2012. El que iba para turismo fue a ver el despacho. No. Y se entrevistó con Francisco. Le dijo, vamos a mira, hay que pintar eso allá afuera. Y eso lo azaró. Joel es un gran... No vaya a ver el despacho. Joel es un gran conocedor. No te animes a ir a ver el despacho todavía, Joel. No vaya, no te acerques por ahí. Espera un tiempo. Uno de los temas, y lo va a decir Julio, que ahora que Joel está aquí y que es de los organizadores junto a Lisandro Macarrulla y un grupo de técnicos muy especializados en el estudio, en el diagnóstico país, para presentar una verdadera propuesta que contribuya a dar un paso de avance firme en la República Dominicana. Es que no vendemos, no repartimos la carne antes de tener la vaca. Se está trabajando. Luis es el candidato que va a ganar las elecciones con toda certeza, porque se siente. Yo estaba en el norte, yo estaba en el sur, decir. Pero sé que será así. Yo solamente debo decir que mi primer impulso en este sentido es porque entiendo que la alternabilidad, claramente yo tengo una visión del sector privado, la alternabilidad es un elemento importante para la República Dominicana. Creo que hay una oportunidad de que se trabaje esa alternabilidad. Eso es importante, que haya nuevas ideas, nuevos conceptos para que continúen desarrollando la República Dominicana. Y pues yo estoy trabajando en ese sentido. También debo decir que me atan una coincidencia de valores importante con el candidato Luis Abinader. Y definitivamente me siento muy orgulloso y contento de trabajar a su lado y de impulsar este proyecto que creo que es de grandes beneficios para la República Dominicana. Pero tú estás claro que el país va bien económicamente, ¿verdad?
Yo creo claro en eso, porque tú eres un hombre que irá bien institucionalmente con yo creo que volvemos a lo mismo, señores. Yo pienso que el país va bien económicamente. El país. No, pero él lo dijo, él habló de la situación. Irá mejor institucionalmente. Acuérdate que él dijo. Acuérdate que él dijo que, por ejemplo, en el plano del mercado de valores, el país ha tenido un cambio profundo y que eso permite ahora que Joel está reforzado en todo el sentido de la palabra. Joel estaba bien en el gobierno de Gonzalo. No solo son dos los refuerzos. El gobierno de Gonzalo es que vamos a cambiar. El gobierno de Gonzalo nos hace falta ese pase en agosto. Pero lo dijo. El uso, yo creo que se ha subestimado el uso del mercado de valores como instrumento y hay una gran oportunidad en ese sentido. Muy bien. Joel, pues muchas gracias. Muchas gracias a Joel Santos, coordinador del gabinete turístico del licenciado Luis Abinader. Cambio y fuera.